Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 9 de febrero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 12, versículos 1 al 21 con el título El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El pasaje de hoy es bastante largo, pero vamos a leer el pasaje juntos empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bien, antes de seguir, hermanos, quiero explicarles lo que dice Jesús aquí en la primera sección del pasaje de hoy. Jesús anda caminando con sus discípulos por unos sembrados en el día de reposo. Sabemos que los fariseos eran muy legalistas. Ellos, de hecho, ellos mismos habían formulado leyes humanas para prohibir todo tipo de trabajo en el día de reposo. O sea, el reposo se tiene que reposar, no se puede trabajar. Y ellos hicieron una lista de 39 cosas que una persona no podía hacer en el día de reposo, que ellos consideraban trabajo. Uno de ellos era, como los discípulos de Jesús están haciendo aquí, arrancando espigas para comer. Para los fariseos eso era trabajo y estaban violando la ley en el día de reposo. Tenían que reposar, pero estaban trabajando. Y por eso en el versículo 2, estos fariseos legalistas dicen: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos están violando la ley, están haciendo mal. Regáñalos, oh Jesús. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Aquí Jesús está citando la palabra en 1 Samuel capítulo 21, versículos 1 al 6, donde donde David, el rey David, estaba huyendo de Saúl. Aún no era rey, estaba huyendo del rey Saúl con sus hombres y llegaron a una ciudad llamada Nob y entraron al tabernáculo donde estaba el sacerdote Abimelech. Tenían hambre. Entonces David fue y le pidió al sacerdote Abimelech: danos panes, por favor, para comer yo con mis hombres. No era mucho, pero el sacerdote Abimelech le dijo: solamente tenemos estos panes de la proposición, o sea, panes consagrados a Dios, que luego solamente podían comer, luego de usarlos en el templo, solamente los sacerdotes y su familia podían comer de esos panes. Entonces David le dijo: por favor, danos panes porque tenemos hambre. Entonces el sacerdote le dijo: ok, está bien, pero solamente mientras sus hombres no hayan tenido relaciones con mujeres y estén ritualmente puros, les daré estos panes. Y David les dice: hemos estado huyendo del rey Saúl, o sea, no hemos tenido relaciones, danos el pan por favor. Y comieron. Entonces Jesús les está explicando esto a los fariseos. Ok, ustedes dicen que no debemos de trabajar y comer en el día de reposo. Pero entonces, ¿por qué David comió con sus hombres? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la explicación que dan ustedes, fariseos, a lo que hizo David? O dice aquí en el versículo 5: ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora, no es que literalmente profanan, pero en Números 28 los sacerdotes tenían que hacer cosas específicas dentro del templo en el día de reposo. O sea, los sacerdotes tenían que trabajar en el templo, o sea, ese es su trabajo de ellos, trabajar en el día de reposo.
tenían que poner el holocausto el cada día de reposo. Tener 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda ante Dios. Entonces ellos también trabajaban. Entonces Jesús les hace esta pregunta a los fariseos: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Porque ellos trabajan, pero son sin culpa. ¿Los van a culpar a los sacerdotes por trabajar en el templo? Si ese es el trabajo que tienen que hacer. Y lo hacen para honrar a Dios en el día de reposo. Y luego Jesús aquí dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús les quiere decir esto: mire, el templo, o sea, adorar a Dios es más importante. Bueno, es el punto, o sea, es el objetivo del día de reposo, es adorar a Dios. Entonces el templo o la adoración a Dios es más importante que las leyes que ustedes han puesto, que son leyes humanas, acerca del día de reposo. En fin, lo más importante es glorificar a Dios y adorar a Dios. Así que el servicio de los sacerdotes a Dios es prioritario, es más importante que las leyes que ustedes ponen. Pero ¿saben qué? Si la adoración de Dios es tan importante, el templo de Dios es tan sagrado, pues uno mayor que el templo está aquí. Está hablando de sí mismo. Jesús es, en fin, el camino que nos lleva a Dios y nos permite adorar a Dios y conocer a Dios. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús aquí cita Oseas capítulo 6, versículo 6. Les está diciendo, y además, las leyes que ustedes han establecido, leyes humanas, en fin, el cumplimiento de la ley es el amor. Las leyes existen para amar, para servir a Dios y amar al prójimo. Todas las cosas que ustedes han establecido que impide que sirvamos a Dios realmente de corazón o amamos a los demás, eso no le agrada a Dios. Ustedes no han entendido el propósito de la ley. Y luego aquí Jesús dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús aquí está diciendo, yo soy más importante que el templo. Yo soy el verdadero reposo que ustedes necesitan. No se enfoquen tanto en las leyes humanas que ustedes han establecido acerca del reposo, que supuestamente dan reposo. No, esas leyes de ustedes, en vez de dar reposo y descanso, ponen más carga sobre las personas. Ustedes no han entendido el propósito de la ley. Y yo soy Señor del día de reposo. Yo soy más importante. Yo soy superior a todo lo que ustedes ven aquí. El templo, las leyes de ustedes, el día de reposo. Yo soy superior a todo. Y eso sigue aquí en el versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, en el mismo centro religioso de los fariseos. Llega Jesús. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Ya se ven las intenciones. Tienen intenciones malas estos fariseos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? A ver qué dice. Y si dice que sí, vamos a aprenderlo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Ok, ustedes me están preguntando si es correcto que yo sane a un hombre con una mano seca en el día de reposo por ser el día de reposo y porque según ustedes no puedo trabajar. Sanar a un enfermo es trabajar. Ok, pues si ustedes, si tuvieran una oveja que se cae en un hoyo en el día de reposo, ¿lo van a dejar ahí que se muera porque es el día de reposo? No, lo van a sacar de ahí. Jesús les dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y si ustedes harían eso por una oveja, quebrantarían la ley de ustedes para sacar a una oveja caída en un hoyo. ¿Cuánto más vale un hombre creado a la imagen de Dios que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lo que debemos de hacer, dice Jesús. Ustedes han establecido leyes que impiden que sirvamos a la gente en amor. No, ustedes están mal. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y miren lo que dice en el versículo 14, qué triste. Y salidos los fariseos, en vez de gozarse de que Jesús sanó a un hombre enfermo, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y ya se ve el contraste entre Jesús manso, humilde y amoroso, tranquilo,
y los fariseos, que alborotan a la gente, que están indignados, que buscan violencia, que buscan destruir. Jesús que busca sanar y restaurar, y los fariseos que están tan dispuestos a aprender y a destruir a Jesús. Y luego termina el pasaje de hoy con esta sección, el siervo escogido. Y aquí Jesús está citando Isaías capítulo 42. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Él no quiso buscar pleitos con ellos. Ok, me voy. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen una vez más el secreto mesiánico. Porque ustedes, si hablan de todo lo que estoy haciendo, se van a enterar los fariseos, se van a enterar los líderes religiosos, van a venir tras mí. No digan nada. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Y aquí se está citando las palabras que se escucharon del cielo cuando Jesús fue bautizado. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Jesús no es como los fariseos que alborotan a las personas, que son muy ruidosos. Jesús es callado, silencioso. No contenderá, no peleará, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Él no oprimirá a los pobres y a los débiles, más bien Él los restaurará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Así que, hermanos, meditemos en el pasaje de hoy y preguntémonos, ¿habrán algunas restricciones o leyes cristianas, entre comillas cristianas, que muchos proponen, que en vez de amar al prójimo, en vez de realmente agradarle a Dios, son simplemente leyes humanas, restricciones impuestas por los seres humanos? Por ejemplo, hermanos, yo sé que no hay ningún grupo cristiano que diría que no se puede trabajar el día domingo, pero de repente digamos que estamos yendo a la iglesia y luego estamos regresando del culto y encontramos una persona, se le ponchó la llanta. Pues estos fariseos dirían: oh, tú no puedes ayudar a esa persona a cambiarle la llanta porque estás trabajando. No. En el día de reposo, si podemos, debemos de ayudar y servir a los demás. Todo lo que tenemos que hacer, el día de reposo lo debemos de hacer para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. Así que oremos, hermanos, meditando en el pasaje de hoy. Jesús, quiero seguir tu ejemplo. No quiero ser como los fariseos legalistas que establecen más y más leyes humanas y creen que por su obediencia a las leyes que ellos mismos han establecido, han impuesto sobre las demás personas como cargas pesadas que son mejores que los demás. No, quiero seguir tu ejemplo, Cristo Jesús, manso, humilde, amoroso. Oremos de esa manera, hermanos, para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.